Muy buenas, fricoides. Con la llegada de The Batman vamos a recordar el primer peliculón de Matt Reeves, que es monstruoso, también llamada Cloverfield en inglés. Una película que es heredera de la serie Perdidos, de JJ Abrams, que fue en el momento que estaba en auge, ¿vale? La serie estaba ya terminando y aprovecharon, pues eso, el tirón para dar el salto al cine. Perdidos era una serie que aprovechaba toda la nueva tendencia, las nuevas redes, ¿no? Internet, los nuevos foros de Internet estaban surgiendo en aquel entonces y aprovecharon eso para potenciar todo ese misterio que tiene la serie. O sea, es que esta serie salió en el momento perfecto para viralizar, como se podía viralizar en aquellos años, es ese misterio que tenía la serie. Entonces JJ Abrams con su compañía Bad Robot quiso producir una película que fuera algo parecido a Godzilla, al Godzilla estadounidense, aportándole toda esa creatividad que tiene este cineasta, como había demostrado en Perdidos y más adelante con las siguientes películas que iba sacando. Lo que no hay dudas es que JJ Abrams es un grandísimo productor y muy creativo, ¿no? Siempre intenta mejorar, siempre intenta innovar, como en esta película. Digamos que JJ Abrams siempre ha sabido traer contenido fresco, contenido nuevo, pero al mismo tiempo hemos visto que ha sabido trabajar muy bien con la nostalgia, ¿no? En las siguientes producciones que ha ido haciendo. Según su objetivo era crear una película del estilo de Godzilla o King Kong, pero enfocado como una especie de evento parecido a lo que sucedió en el 11S, añadiéndole un toque sobrenatural y de ciencia ficción, porque dice que si no, pues que la película sería un aburrimiento. Eso es lo que dice. Entonces delegó la dirección en Matt Reeves, que la verdad es que fueron todo aciertos, todo lo que hizo en esta película. Para mí es excelente. El objetivo de Matt Reeves era conseguir una dirección natural, ¿vale? Que pareciese casi un plano secuencia. Yo creo que esta película, si se hiciese hoy en día, sería un plano secuencia, o sea, porque está bastante de moda. En aquel entonces jugaron con eso de las grabaciones de esas cámaras que se utilizaban, ¿no? En aquel entonces para grabar. Mete cortes por aquí y por allá para darle ritmo a la película, pero es que casi ni te das cuenta, o sea, se te pasa en un pispás, ¿no? Porque realmente el montaje es muy bueno, van intercalando también entre grabaciones antiguas porque la cinta se está sobreescribiendo a otra que había, entonces aprovechan para meter de vez en cuando la grabación anterior, ¿no? Para que veas un poco el contraste de la mala situación que están pasando en comparación con lo bien que estaban, ¿no? En ese vídeo. Tiene su parte, su trama para conectar con los personajes, pero realmente no es lo más importante, ¿no? Eso es algo que está ahí de fondo, no tienen muchísimo trasfondo los personajes, pero lo importante es la situación, ¿no? Para que tú empatices con ellos, porque no necesitan más tiempo de desarrollo, la verdad, los personajes. Como decía, fue muy buena idea a poner la cámara en mano, ese tipo de grabación, porque te da esa sensación de empatizar con lo que está sucediendo, ¿no? Te da la sensación de que es real todo lo que estás viendo. Además, para darle más naturalidad, muchos diálogos estaban improvisados, o sea, más que nada les avisaban un poco por dónde querían ir los tiros, ¿vale? De vosotros tenéis que hacer esto, estáis aquí en la fiesta, o vais a ver una explosión y tenéis que salir tal, y los propios actores y los extras también iban improvisando frases con total naturalidad. Claro, luego hay escenas eliminadas que ves algunos diálogos que están un poco salidos de tono, que dices, uy, entiendo que no llegasen a poner esta escena. Que bueno, hay una que, por ejemplo, habla de hentai, un chaval, que dices, bueno, tampoco habría pasado nada si hubieran puesto en la película, pero vale. Luego hay otra escena que vemos a la chica coprotagonista que está llorando la pérdida del hermano del protagonista, y esa escena se siente, sí que es verdad que se siente un poco sobreactuada, porque los actores realmente tampoco es que estén haciendo aquí un papelón, el papelón de su vida, la verdad. O sea, los actores están haciendo lo justo, ya veis, tienen un par de líneas de diálogo y poco más, se dirían casi toda la película corriendo, ¿no? Es más la situación, la ambientación caótica que ves alrededor de ellos, la que te sumerge totalmente en la película, más que los propios actores en sí. Que para esto también ayuda mucho el montaje que la película, que lo he comentado un poco antes, que dura 1 hora y 20 minutos realmente, o sea, es que se pasa volando. Al principio dura unos 15 minutos la fiesta esa más o menos, pero luego ya es un no parar, o sea, hay un momento a lo mejor que tienen de respiro cuando se meten en el subterráneo, ¿no? En el metro, que ahí un poco te puedes relajar un poquillo, pero es que el resto de película estás todo el rato en tensión, pensando que aquí puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento ves que el monstruo se acerca por todos lados, ¿no? Que ves como pisotea a coches, a personas y tal, o sea, entonces no te esperan muchas veces las explosiones que suceden en la película, y es un no parar, no paran de suceder cosas y nuevas, y van expandiendo poco a poco cada vez el universo, ¿no? de
de esta película, van saliendo nuevos bichos y te van explicando, no es que estos bichos cuando te muerden te infectan y tal, y ves cosas, cada vez vas viendo cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Situaciones muy llamativas también, ¿no? Como el escenario del edificio que está volcado, que realmente esta película, te ves el making of y piensas, fue una película muy difícil de dirigir, ¿eh? Ves todos estos escenarios tal y como estaban hechos, que utilizan todo, eran efectos prácticos, todo con cables, maquillaje y tal. Hoy en día se utiliza muchísimo CGI, pero aquí sobre todo utilizaban los fondos, ¿no? Te ponían un fondo verde, pero todo lo demás, cuando hay una persona que vuela y cosas así, explosiones y tal, todo eran efectos prácticos. Es muy interesante ver cómo Matt Reeves, antes de empezar a grabar, ¿no? Te lo ves como que les está explicando, les está diciendo, mira, ahora va a pasar esto, va a pasar aquello, ahora va a haber una explosión allí en ese edificio, vosotros os vais a agachar, os vais a asustar, luego va a venir la gente corriendo y tal, le ves así explicando toda la situación, más aparte, lo que os he comentado antes de la improvisación, ¿no? Es en plan, tenéis que venir aquí corriendo, y luego, cuando ellos venían corriendo, pues ya se improvisaban o pegaban un grito, o pegaban un salto, cosas así, ya, eso ya entraba dentro de ellos, ¿no? Por así decirlo. Porque claro, esta película se prestaba mucho a eso, en ese sentido. Hay una escena, por ejemplo, cuando se destroza un edificio que cae al suelo y tal, y empieza a venir mucho humo, y esa escena me recordó muchísimo a la Torre Gemela, ¿no? A lo del 11S, cuando se cayeron, pues salió muchísimo humo y recuerda mucho. Luego también, como la cámara es en mano prácticamente toda la película, era también muy difícil de mantener, en plan, los efectos visuales, porque es una cámara que no para de moverse, ¿no? Y claro, para poner esos fondos verdes, para luego en postproducción acabarlo eso bien, era muy difícil, o sea, muy difícil de mantener. Tú no puedes cortar y seguir grabando en el mismo sitio porque cambia, es un escenario cambiante, ¿no? Es un escenario con muchísimo movimiento y tiene que ser natural, ¿no? Entonces, si había una escena que no les había gustado del todo, como la muerte de la chica que está envenenada, esa escena tenían que volver a grabarla desde el principio, tuvieron que volver a hacerlo. Ya la segunda vez les quedó mejor la explosión y tal, pero era eso, ¿no? Porque son escenas muy naturales todo el rato, toda la película. Igual que con la fotografía, ¿no? La fotografía era muy difícil también de mantener, toda la iluminación y todo. Es lo mismo que pasa hoy en día con las películas de plano secuencia, ¿no? Que el director de fotografía, eso tiene que ser, vamos, como un puzzle. Matt Reeves dice que lo que más le importaba a él era mantener el terror, ¿no? Que era una película de suspense, dar esa sensación de terror, de que los personajes estén agobiados y que tú como espectador te mantengas también agobiados con ellos. Por eso muchas veces, más que ver cosas a lo grande, ¿no? En plan, una explosión así muy bestia o un coche volando, pues lo que hacen es poner muchos misiles por aquí explotando, muchas granadas, mucha destrucción por muchos sitios al mismo tiempo, para darte esa sensación de caos. Y entrando en el tema de la criatura, Matt Reeves dice que era muy importante para él saber cómo se sentía esa criatura en ese momento. Porque ver una criatura de esas características aterrado, eso produce más terror, ¿no? Tú cuando ves un animal que está aterrado, que está en plan salvaje, descontrolado, eso produce muchísimo miedo por lo que pueda pasar. Y él especifica que la criatura es un bebé. Ellos dicen que es un bebé que está es como si estuviera buscando a su madre. Y si os fijáis, el momento en que grita, hay varias escenas, ¿no? Pero una de ellas que grita, no es un grito, no es un rugido así como un león, sino más bien es un grito como de auxilio, como que está buscando a su madre. La película, en todos estos sentidos, tiene todo ese cuidado en esos detalles. Y para ello hay que recordar que detrás de todo esto realmente también parte muy importante JJ Abrams, ¿no? Como creador. Aprovechó la comunidad, ¿no? Esos foros de internet en aquel momento para lanzar todas esas teorías. Era su estrategia en Perdidos, casi siempre era soltar muchas cosas sin sentido, por aquí y por allá, y luego ya si acaso nos encargaremos de dar explicaciones en algún momento. Es una trampa. Por ejemplo, yo recuerdo que en Perdidos en su momento había un foro que tenía un post que eran 100 preguntas sin resolver de Perdidos. Iban pasando las temporadas y cada vez eso sí iba sumándose cada vez más preguntas, y al final cuando acabó la serie se acababan siendo unas 100 preguntas sin responder. Te engañé. Que yo he de reconocer que a mí eso me gusta muchísimo. Así que es verdad, o sea, la gran parte de preguntas de estas que te dejan sin responder con ese misterio, ¿no? Que puedes montar tus propias teorías y tú he entendido la película de esta forma y de otra, eso para mí es maravilloso, la verdad. Pero sí que hay otras, a lo mejor es una minoría de preguntas que sí que es verdad que te gustaría que las hubieran respondido. Pero la verdad es que prefiero el misterio a pesar de todo. La ignorancia es la felicidad. La película se grabó con muchísimo secretismo, no sabían qué estaba haciendo, qué se estaba grabando, los propios actores tampoco sabían qué estaba pasando, muchos del reparto. Gran parte de las escenas no sabían qué cojones pasaba, le decían, mira, por ahí va a haber una explosión, ya está, por allí va a aparecer algo, no sabéis lo que es. Y ellos reaccionaban
con total naturalidad, ¿no? Como no lo sabían realmente, no se podían imaginar que era un Godzilla o algo así. No, es que decían, vale, hay algo que me da miedo, ahí a lo lejos, ya está. Era tanto el secretismo, ¿no? Que eso ayudaba también mucho a viralizar la película. Él aprovechó, sin lugar a dudas, todo el tirón que tenía perdidos, y esta pues es heredera total. Hicieron un marketing viral de la película, mostrando la Estatua de la Libertad sin cabeza, es algo espectacular. Y luego también empezaron a sacar un montón de anuncios, bueno, eran como reportajes en diferentes televisiones del planeta, en diferentes idiomas, donde veíamos como una especie de vídeos precuelas, ¿no? De la película, donde nos mostraban esa plataforma petrolífera. De una historia asombrosa. Han salido a la luz 3 cortas y dramáticas secuencias que parecen mostrar la violenta pérdida de una gran plataforma de perforación en alta mar. La vertiginosa velocidad, la escala y lo dramático de este incidente quedan claros en esta última y terrible imagen, tomada aparentemente por los miembros de la tripulación en su huida. Son escenas increíbles. No tenemos noticias del destino de estas personas ni del cámara que grabó las imágenes. De la compañía Tagruato, que justo al final del vídeo pues sí que se ve como salen esos del agua, salen como unos bichos o algo, salen volando. La pregunta sería, ¿sale de ahí? ¿Viene? ¿Procede de ahí? Yo personalmente pienso que sí, no pienso porque si nos han puesto esos anuncios, aunque luego en la película no se especifica, entendiendo que esto sí que forma parte real de la película, del nivel argumental, ¿vale? O sea que el bicho probablemente lo despertasen de ahí de los altos mares. Luego al final de la película justo vemos como cae un satélite del cielo, que es lo que han explicado, que es un satélite simplemente, pero claro, eso da pie también a nuevas teorías, ¿no? Aquí cualquier cosa de esa, cualquier minucia te da lugar a teorías. Pero sobre todo para mí uno de los misterios más interesantes de la película es el tema de su tamaño, ¿vale? Y no estoy hablando, no me refiero de los parásitos, que son así denominados así, esos bichos que van saliendo por ahí, que parecen como una especie de aliens, ¿no? Digamos, del mismo tamaño y tal. Hay varias escenas en la película que a mí me da la sensación de que el monstruo, el Cloverfield, ¿no? Es más grande de lo que luego vemos durante el resto de la película, ¿no? La mayoría del tiempo vemos que tiene un tamaño que va como arrastrándose por el suelo, es un tamaño, digamos, de medio edificio, se podría decir más o menos, pero hay un par de escenas que yo son las que más dudo. La primera de ellas es cuando lanza la cabeza de la Estatua de la Libertad, ¿vale? Al fondo, después de lanzarlo, al fondo vemos como el cuerpo, la cola o algo que está pasando un edificio, pero que es... Parece que sea el Empire State por la forma que tiene, y es un edificio muy grande, es un edificio muy tocho, demasiado grande en comparación con el bicho que luego vemos en la película, en el resto de la película. O sea, ese bicho que se ve de fondo es demasiado grande. Luego es que vemos la escena donde le da el golpe de la cola al puente de Manhattan, es que esa cola es que yo pienso que es demasiado grande para luego el bicho que se ve luego por la ciudad. Aparte, son como dos territorios diferentes, o sea, es como que uno está por el mar, por allí, ¿no? Por la Estatua de Libertad, por allí, por el mar, por cerca, digamos, por la zona exterior, y luego hay otro que está más metiéndose por ahí por la ciudad, como deambulando de aquí para allá. Esa es mi sensación. No sé si todo esto se hizo a propósito o simplemente es un pequeño error de diseño a nivel de efectos visuales, que puede ser que se les fuese de las manos el tamaño. Estas dos escenas en concreto que os he comentado, en mi opinión, el bicho es más grande. Te engañé. Además encaja con la teoría, bueno, con la explicación que dicen que el bicho es un bebé, ¿no? Entonces podría ser que el otro bicho grande sea la madre, podría ser eso. También encajaría con el bicho gigante mastóntico que aparece al final de Cloverfield Paradox. Aunque, ¿qué queréis que os diga? En mi opinión, la secuela no la considero argumentalmente conectada con esta película. Los aliens esos y tal, es que para mí no tiene nada que ver. Del mismo modo que Cloverfield Paradox, que te cuentan como una especie de precuela, mezclando lo de las dimensiones, la paradoja de las dimensiones y tal, que perfectamente esto podría ser una precuela también de Alien o de cualquier otra película, porque es que argumentalmente no tiene nada que ver, salvo que aparezca el bicho al final de la película. Ya está, es que luego todo el resto de la película es que no tiene nada que ver, ninguna conexión. Sí que vemos esos nombres de las empresas y también es el slush, la bebida esta famosa de slush, pero es que estas empresas y la bebida y tal aparecen también en otras películas de JJ Abrams. Es como una especie de microuniverso que tiene montado él, ¿no? Una especie de compañías y tal para que aparezcan en todas sus películas, pero eso a mí no me dice que todas estén basadas en el mismo universo realmente. O sea, yo pienso que estos simplemente son guiños, son easter eggs que tiene JJ Abrams. A nivel argumental las considero tan separadas que yo prefiero como que tomarlas como spin-offs que no estén conectadas, y veremos
la próxima Monstruoso 2, que se supone que está en producción, espero que sí que esté más enlazado 100% con esta película. A mí me gustaría ver que los protagonistas hubiesen sobrevivido a esa explosión que hay al final de la película, porque realmente no se ven sus cadáveres, ¿no? Igual que, por ejemplo, tampoco vemos al hermano cuando se destroza el puente con la cola, no vemos al hermano morir. Vemos que perfectamente puede haber caído en el agua y haber sobrevivido. O sea, es que a nivel argumental se puede sacar algo bueno y manteniendo a los protagonistas de la primera película, aparte de los protagonistas. A veces las cosas vuelven, compañero. Así que pues nada, dejadme en la caja de comentarios todas vuestras teorías de esta película. Vamos a compartir todas las teorías, vamos a incentivar eso, que es lo que esta película pide a gritos. Sayonara, baby. Muchas gracias por ver el vídeo. Si conoces a algún amigo que le gustó muchísimo esta película, no dudes en compartirlo y saquemos más teorías. Nos vemos en el futuro y buen destino.